Muchas gracias, doctor Alberto Lifshitz. Bueno, por último, yo les voy a presentar, a comentar uno de mis libros. Permítanme compartir pantalla. Yo les voy a comentar este libro que publiqué hace unos años, Publicaciones Periódicas de Medicina en la Ciudad de México, 1772-1914. En este libro yo hablo de una serie de revistas, periódicos, gacetas, anales, boletines, como se les llamaba en esta época, pero de estos que yo trato en el libro, aquí les voy a comentar estos dos que pinté en amarillo, la revista La Escuela de Medicina y las memorias del Hospital de Maternidad e Infancia. Las publicaciones periódicas surgen desde varias iniciativas. Una por decisión propia a nivel individual, donde había un autofinanciamiento y por tanto temas libres, como por ejemplo la Gaceta Médico-Militar de 1889. Dos, como órganos de difusión de una serie de agrupaciones académicas que se congregaban por gusto propio, autoimponiéndose un reglamento a seguir, muchas veces por falta de instituciones y porque había una necesidad de dejar por escrito los saberes que discutían, como por ejemplo la Gaceta Médica de México, que inicia en 1864. Y como tercer punto, como medios informativos de instituciones, esto lo vemos ya en la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, el Boletín del Consejo de Salubridad a partir de 1880 o los anales de la Escuela Nacional de Medicina que empiezan en 1904. En todas estas revistas, estos que yo les pasé ahí, hay temas recurrentes. Desde luego, la mayoría interesa hablar sobre las innovaciones de la medicina. Por ejemplo, los alcances que va teniendo la cirugía, la anestesia, la antisepsia, la asepsia, entre muchos otros temas, ¿no? Pero el humanismo, el padecer del paciente, la ética y la situación del médico están presentes en estas revistas, ¿no? Son temas de antaño, pues vigentes hoy en día. Y la especialidad de estas revistas que contiene el libro son las alópatas, homeópatas, dosimétricas, frenológicas, revistas farmacéuticas y odontológicas, donde hay autores mexicanos, extranjeros, civiles, militares, titulados y estudiantes. Este es uno de las publicaciones que yo les voy a comentar, las memorias del Hospital de Maternidad de Infancia, que fue un hospital fundado por los emperadores Maximiliano y Carlota en 1866, y este hospital estuvo vigente hasta 1905, cuando se fusiona aquí el Departamento de Maternidad con el actual Hospital General de México. Y aquí tenemos, bueno, pues la imagen del hospital originalmente y cómo se encuentra esta misma esquina hoy en día y el portón. Y bueno, pues al margen nada más digo que ya no pude entrar a tomar fotos porque hoy en día es un prostíbulo. En esta publicación, las memorias del hospital, podemos ver las secciones en que está organizada la institución. Tiene su sección de maternidad, la sección de infancia y dos consultorios, uno médico y otro dental. También estas memorias nos están hablando sobre datos estadísticos, el número de ingresos, de partos atendidos, las enfermedades que padecen las pacientes, los fallecimientos. Ahí conocemos, por ejemplo, que era muy frecuente la fiebre puerperal, las fiebres intermitentes, el tifo, la sífilis, y señalando que los que tenían esto, tifo o sífilis, las canalizaban al Hospital Juárez o al Hospital
Morelos. Pero un punto muy importante también de esta publicación y por tanto y más bien de la institución es que yo les dije, está la sección de maternidad y está la sección de infancia. Este hospital por lo regular era para madres solteras y ahí estaban en toda la libertad de que si no querían conservar a su hijo con ellas, lo podían abandonar y lo dejaban ahí en la sección de infancia, en el hospicio. Pero este hecho pues nos puede parecer así como muy liberal y carente de sentido moral, y más si estamos hablando en el siglo XIX. Esto fue una decisión muy discutida en los documentos, en las memorias y en los reglamentos de esta institución. Y bueno, y sí, queda así. La madre que no quiera llevarse al producto lo puede abandonar. Pero entonces queda ahí un párrafo muy interesante. Dice, toda la madre que quiera abandonar a su hijo es requisito amamantarlo primero, con el objeto de estrechar un vínculo afectuoso con el producto. Y con esto, pues, tal vez la madre se arrepentía y ya no lo abandonaba, ¿no? Es un punto muy, muy interesante que vemos en estas publicaciones. Por otra parte, estas memorias también nos están hablando sobre el vínculo que existían entre la Escuela Nacional de Medicina y el hospital. Había vínculo con todos los hospitales para hacer las clases clínicas, y aquí queda muy claro que las clínicas coordinaban dos intereses: la asistencia de los enfermos como función social y el cuidado de los mismos como medio educativo. Entonces, el hospital requería de los practicantes, como se les llamaba a los estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de medicina, y el practicante requería del hospital y el hospital pues requería del practicante, ¿no?, para poder sacar todo este trabajo adelante. Pero aquí se nos avisa que algunos médicos y practicantes se mostraban irrespetuosos hacia las internas. El director de la Escuela de Medicina, Francisco Ortega, respondía al visitador de hospitales y le dice: lo que sí me ha causado mucha pena es que se me encargue, recomiende al señor jefe de clínica y a los alumnos que procuren molestar lo menos posible a las enfermas, tanto en lo material como en lo moral. Pues jamás desde que existe el establecimiento he oído a estas quejarse de que se les trate mal en ninguno de esos dos sentidos. Y tanto la dirección de este hospital como el catedrático de la Escuela de Medicina han puesto el mayor empeño en que se trate a las desgraciadas que se asilan en el hospital con todos los miramientos a que son acreedoras por el estado en que se encuentran y por la desgracia que ahí las conduce. Lisiaga, que era el visitador de hospitales, él también está mencionando que las mujeres que ingresaran deberían saber de antemano que estaban obligadas a retribuir el servicio que demandaban, sufriendo todos los inconvenientes que esto implicaba. Y decía: las enfermas del departamento de maternidad servirán para la clínica, pero si alguna de ellas declara que no quiere prestar ese servicio, no se le podrá obligar. Las mujeres desgraciadas que no pueden tener la asistencia debida en los reducidos e insalubres cuartos que por lo común habitan en esta capital los pobres, no justifica que al ingresar al nosocomio se les maltratara. Aquí en esta publicación vemos que de alguna manera están presentes los derechos, se habla de los derechos humanos. Por una parte se habla de la seguridad del paciente, porque hay visitadores de hospitales para que tengan y cumplan con cierta calidad. El Consejo Superior de Salubridad demandaba una transparencia sobre el funcionamiento de estos servicios hospitalarios. Sin embargo, no existía un organismo pues donde llevar las quejas por la mala práctica médica o los malos tratos. Los usuarios del hospital, en este caso las mujeres,
pues no demandaban la calidad de los servicios, su actitud era totalmente sumisa y bueno, por otra parte, pues esta casa de maternidad, sin duda alguna, tuvo grandes ventajas, evitó el infanticidio y el deceso de mujeres que ingresaban con infecciones, desnutrición o con secuelas por intentos de aborto. Brindó de alguna manera tranquilidad y seguridad a las internas que pues llegaban aquí a dar a luz. Y bueno, hasta ahí hasta aquí estos comentarios sobre esta atención que se daba a las mujeres en este hospital de maternidad de infancia, que yo, por lo que veo en todas estas fuentes, pues llamarlas desgraciadas, por ejemplo, era un término muy usado, ¿no? No deja de ser despectivo. La otra publicación que yo les comento, ya para terminar, es esta revista, La Escuela de Medicina, donde allá hablamos de las pacientes, aquí hablaremos de la posición del médico. Hay un artículo que se llama Los honorarios profesionales del médico y aquí nos señalan, no es posible cobrar lo mismo por una visita en que se examina la garganta de un niño difstérico y rico en que corre peligro la vida del médico, que ir a recetar un purgante a un niño pobre o de medianos recursos que tiene una indigestión. Estas revistas están hablando mucho del reconocimiento que debe haber a los médicos, en donde trabajan y cómo deben ser valorados. Y precisamente para fijar los honorarios del médico y por tanto los impuestos que pagaban, pues se tomaba en cuenta la posición del médico, la posición del enfermo, la naturaleza de la enfermedad, si era contagiosa, si dejaba secuelas o si sanaba, porque todo esto afectaba la reputación del médico. Y también se hablaba mucho pues, de que era justo que el médico, si era catedrático y si era autor de libros, podía cobrar mucho más precisamente por esa formación y ese prestigio que tenía. Se nos habla aquí también de la práctica privada, la población bien acomodada, que era la única que pedía que el médico fuera a su domicilio. La gente de escasos recursos es la que acudía a los hospitales, ¿no? También hay muchas quejas de que los pacientes llamaban a los médicos, pero a la hora de pagar los honorarios, pues decían, ¿por qué? Si nada más viniste, lo viste o nada más lo recetaste, ¿no? Entonces, había mucha resistencia por parte de la población a pagar los honorarios de los médicos y señalándose aquí que pues era una de las profesiones donde existían más injusticias, precisamente porque no se les reconocía su saber, su práctica y lo que estaban resolviendo, ¿no? Y también muchas quejas encontramos aquí por parte de los médicos de que, bueno, pues a partir de 1838 fue cuando se pusieron los impuestos para pagar a los médicos que debían pagar entre 15 y 200 pesos anualmente, pero a partir de 1875 ya les dicen que los impuestos tienen que ser mensualmente. Y bueno, se fijan tarifas también, de acuerdo, había médicos de primera, segunda y tercera clase, como los clasificó el gobierno, para que pagaran los impuestos desde 50 centavos hasta 12 pesos mensuales, ¿no? Pero siempre señalando por parte del gremio médico que pues necesitaban una mejor situación, la comunidad académica, y un mejor reconocimiento por parte del gobierno y por parte de la población en general cuando los llamaban a ver algún paciente. Y con esto termino mi plática, que vemos que, bueno, pues los temas presentes en estas publicaciones periódicas son desde luego la construcción del pensamiento médico en el siglo XIX
pero también está el tema del paciente como persona, su dignidad, la ética, la figura del médico y el posicionamiento de la medicina. Muchas gracias.